inicialmente, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta segunda charla informativa de la Maestría en Estudios Editoriales. Las inscripciones para el programa van hasta el próximo 31 de mayo. Entonces, el objetivo de esta charla es contestar sus preguntas, todas las dudas que tengan sobre este programa. La información sobre la maestría la encuentran en el micrositio de la página web del Instituto Caro y Cuervo. Voy a tratar de compartirles. Bueno, ahí van a encontrar los costos de la maestría, que son 6.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tiene un 10% de descuento si pues ustedes presentan el comprobante de votaciones de las últimas elecciones. También tenemos un programa de becas. Ahí les están dejando en el chat la página, el micrositio de la maestría en la página del instituto. Y también tenemos un programa de becas, uno que es propio del Instituto Caro y Cuervo, que es una beca del 50% en matrícula, en el valor de la matrícula, que se aplica a partir del segundo semestre del programa, porque se da por promedio académico. Y otra beca que tenemos en asocio con la Cámara Colombiana del Libro, otro programa de becas, y que depende de las empresas editoriales que se afilien a este convenio. Entonces, en este momento estamos pues en un momento de crisis, ustedes saben, del sector editorial, pero estamos pues dialogando con las empresas editoriales para que se sumen a este programa, y de ellas realmente depende y de la Cámara Colombiana del Libro que funcione este programa de becas. También estamos pensando para el próximo semestre hacer unas facilidades de pago para los estudiantes para los estudiantes admitidos, que pronto les diremos cómo es después de que se apruebe por parte de la dirección del instituto estas facilidades. Por otro lado, explicarles que el programa de la maestría es un programa mixto, es de investigación y de profundización. Eso quiere decir que hay unos cursos que son unos cursos prácticos que tienen teoría y sobre todo práctica, que apuntan hacia la profesionalización del editor, y otros cursos que nosotros consideramos la columna vertebral del programa, que es el seminario de investigación. Ese seminario de investigación atraviesa los 4 semestres de la maestría y es donde ustedes podrán plantear el trabajo de grado, ya sea a partir de un proyecto de investigación sobre el pasado o el presente de la edición en Colombia o en el ámbito que ustedes prefieran, o un trabajo propiamente editorial, un proyecto editorial, ya sea de una iniciativa propia, que pasará por el comité académico de la maestría para ser aprobado, o a partir de pasantías con los convenios que tenemos, de los que ya les hablé, con la Cámara Colombiana del Libro. También tenemos uno con el CINEP, que es más edición institucional, que es propiamente edición institucional, y también uno con la revista El Malpensante. Entonces, eso quiere decir que en la maestría estamos muy atentos como a la parte del oficio editorial, pero también nos parece sumamente importante cómo el editor debe saber investigar su sector, saber investigar su ámbito, para tomar las decisiones necesarias para saber qué productos publicar y cómo difundir esos productos editoriales. Finalmente, recordarles un poco los requisitos de la inscripción. Es la hoja de vida, el diploma o el certificado de calificaciones del pregrado, las referencias académicas, que pueden ser también si han trabajado en empresas editoriales o han trabajado en el sector editorial, pueden ser, esas referencias pueden ser dadas por quienes han sido sus jefes o sus supervisores en esas empresas.
un ensayo de 4.000 caracteres en donde ustedes nos expliquen por qué quieren hacer parte de la maestría, por qué quieren estudiar este programa y qué les interesa investigar del sector editorial. Y por último está la entrevista y están las pruebas de comprensión de lectura en español e inglés. Son pruebas de comprensión de lecturas muy sencillas. Se les da un texto en inglés y en español y se preparan unas preguntas de comprensión de lectura a partir de esos textos. Ustedes tienen que escribir un texto muy breve acerca de ese texto previo. Esas son básicamente en lo que consisten las pruebas de admisión a la maestría. Voy a pasar entonces a hablar de la investigación, de cómo funciona la investigación en la maestría. Juan David, ¿ya estás por ahí? Ya estoy. Ok, entonces Juan David es en este momento el líder de la línea de investigación de la maestría que se denomina el libro en Colombia y nos va a hablar un poco de cómo funciona la línea y de cuáles son los trabajos asociados a la línea. Bueno, buenas tardes, noches para todos los que están aquí presentes. Espero me estén escuchando bien. Como indicaba Paula, en este momento yo estoy a cargo de coordinar la línea de investigación que se titula El libro en Colombia, que pues muy básicamente se propone promover, diseñar y adelantar proyectos de investigación en torno al libro en el país, tanto en lo que concierne a sus manifestaciones materiales como a sus dinámicas más socioculturales. Esto quiere decir, en otras palabras, que es una línea amplia y muy plural y que se encamina a producir y divulgar conocimientos sobre el pasado y el presente del libro en Colombia, y más en general, pues alrededor de todo lo que circunda a este objeto de investigación, ¿no? Es decir, a los contextos y geografías en las que los libros son producidos, a los escenarios legales y comerciales que delinean su circulación, a los agentes o actores responsables de su presencia material, como los tipógrafos, los impresores, pero también a los responsables de su movimiento o actividad más de orden simbólico comercial, digamos, como los libreros, los editores, los agentes literarios, y que también, digamos, se interesa esta línea en sus aspectos más globales por los cambios en los formatos, en los soportes de los libros o de los contenidos textuales, así como en las prácticas de lectura y de escritura, ¿no? que suelen, digamos, atravesar todo lo que es la línea de investigación que abarca el libro, que los historiográficos, que es un poco mi área de profundización, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la cultura escrita y la cultura impresa, ¿no? Así que esto a grandes rasgos es un poco la gran línea sobre la que se embarca el proyecto, no solo de los profesores de la maestría, sino también de los estudiantes pues, que logran incorporarse al programa. Juan David, si quieres de una vez nos cuentas cuáles han sido los proyectos de investigación que has hecho en la maestría y cuál estás haciendo ahorita. Sí, yo entré al programa, yo soy como el más joven en haber entrado como profesor en la maestría. El año pasado, el proyecto de investigación que adelanté se llamaba la edición Expatria. Era una mirada desde la historia de la edición a las experiencias de intelectuales o de editores colombianos que trabajaron en el extranjero. Es decir, a editores que no solo contribuyeron a ampliar la producción editorial dentro de Colombia, sino fuera de ella, ¿no? Y uno de esos casos de estudio uno de los casos principales más bien, tenía que ver con la trayectoria de Eduardo Caballero Calderón, el escritor bogotano, y se enfocaba específicamente sobre un proyecto editorial que él ayudó a fundar y a dirigir durante una de sus estadías en España en la década de los 50, 1950. Ese proyecto editorial se llamaba Guadarrama Ediciones
y fue un proyecto muy significativo, tanto para la carrera de Caballero Calderón, para su carrera internacional, porque fue un proyecto que le permitió colocar su obra, ¿no?, en el contexto europeo, en el mercado literario europeo, pero asimismo publicar en esa editorial y en las colecciones que le ayudó a diseñar a muchos otros autores colombianos contemporáneos a él o que habían sido sus maestros. Tomás Rueda Vargas, Eduardo Carranza, se reeditaron algunos poemas de José Asunción Silva, entre otros trabajos que un poco resultan expresivos, ¿no?, del interés de los escritores colombianos y en especial de Caballero Calderón por hacerse visible más allá del espacio cultural colombiano, ¿no?, este mercado que, como todos sabemos, suele ser un poco restringido, y lo era más aún en la época de Caballero Calderón, que es los años 50 y 60, previo al boom literario latinoamericano, que fue un poco lo que más dio cuenta de América Latina en el mundo, ¿no? Ese fue el proyecto que dirigí el año pasado, y este año volví un poco hacia el terreno en el que más, o en el que mejor, mejor me siento en cierta medida, que es el siglo XIX, retomando un tema que también había estudiado en algunos años anteriores, que tiene que ver con la historia de las librerías en América Latina. Como les decía antes, la línea de investigación sobre el libro en Colombia se interesa mucho por los agentes y los actores del mundo del libro en general, que pueden ser editores, los escritores, obviamente, pero también todos estos eslabones de la cadena de circulación y de producción del libro. Y en esa cadena, digamos, los libreros ocupan un lugar muy destacado y lamentablemente han sido objeto de muy poca investigación, ¿no? Eso es un fenómeno que no es solo en Colombia, sino es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno global. Es uno de los actores del libro menos estudiados, menos comprendidos. Todo el mundo cree que sabe cómo es la historia de los libreros y bueno, la verdad es que no es así. Entonces este proyecto que empecé en 2020 y que pretende durar al menos un par de años más hasta 2021, hasta 2022, perdón, tiene por objetivo reconstruir la historia de muchas experiencias libreras latinoamericanas entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, que es un momento, digamos, fundacional de la actividad librera en el continente, de la actividad librera propiamente dicha, ¿no? Es decir, de actores que colocaban librerías, que se presentaban como libreros, que generaban mecanismos de publicidad como libreros, y entonces es un proyecto que encabezo yo, pero que tiene, digamos, la intención de ser colectivo y de engranar con otros muchos investigadores alrededor de este tema en América Latina. Gracias, Juan David. Catalina Holguín es la profesora encargada de edición digital en la maestría, y sus proyectos de investigación pues también han estado de la mano de este campo del saber, de la edición digital. Catalina, ¿estás lista? No, no, Catalina no está lista todavía. Voy a hablarles entonces yo sobre los proyectos de investigación que he hecho en el marco de la maestría. Básicamente son 3 proyectos que he hecho de la mano de Margarita Valencia, pues que hoy no nos pudo acompañar. Y ese primer proyecto fue sobre la edición colombiana de la segunda mitad del siglo XX. Básicamente fue la edición estatal, y cómo la edición de literatura infantil y juvenil fue ingresando como un campo especializado del sector editorial nacional. Eso fue lo que hicimos en 2017. En 2018 y 2019, Margarita y yo estuvimos trabajando sobre un proyecto de editoras colombianas del siglo XX, y de ese proyecto surgió un libro que publicamos el año pasado, que fue Ellas Editan, que es un libro que recoge 16 entrevistas que hicimos con 16 editoras colombianas o radicadas en Colombia, y que le han aportado muchísimo a la historia editorial del país. Recogimos más o menos 60 años de historia de la edición en Colombia a través de los testimonios
que recuperamos con estas 16 editoras. Y este año estamos trabajando también con Margarita en un proyecto cercano al que les estaba hablando ahorita Juan David, que es sobre las librerías. Nosotros estamos trabajando con las librerías que en este momento están en funcionamiento en 3 ciudades en Colombia, Bogotá, Medellín y Cali. Y lo que pretendemos es dar cuenta de cómo funcionan estos espacios como un eje fundamental de la cadena del libro, pero también como el eslabón más débil siempre de esta cadena. Y nos interesa también los usuarios de estas librerías. Entonces, así estamos respondiendo a la pregunta de, desde que el texto surge como una creación de un autor, luego pasa a ser un libro a partir del trabajo editorial y luego cómo es este circuito por el que transita hasta llegar a las manos de un lector. Entonces nos interesan esos dos focos, las librerías como centro de encuentro entre ese libro y ese lector, o uno de los centros de encuentro entre libro y lector. Eso es lo que estamos haciendo este año y planeamos que este proyecto sea hasta 2021. Entonces, en este momento nos encontramos haciendo entrevistas con libreros de estas 3 ciudades, pues que están en medio de esta crisis también por la pandemia, pero que siguen insistiendo pues en mantener sus librerías abiertas de cierta manera para que ese contacto entre libros y lectores pues no se pierda. Catalina, ahora sí te escuchamos. Estamos hablando un poquito, pues presentándonos y hablándoles acerca de las investigaciones que hemos hecho en la maestría. Dale, gracias. Hola, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Holguín. Yo estoy acalorada, quiero aclarar esa parte, que ando como de esqueleto. Yo soy la profe de estudio de edición digital. Eso significa que la clase, digamos que mi clase que es como curricular y parte del programa se enfoca como en entender pues qué significa el libro digital, ese circuito de circulación, pero también cómo un libro físico, en todo caso, habita ese espacio digital para su promoción, para su venta, para su catalogación, etc. Entonces son como todas esas dimensiones como digitales o tecnológicas del libro, tanto el libro impreso como el digital, que pues también tiene toda su onda, ¿no? Yo personalmente pues tengo una empresa que se llama Máquina Editorial, entonces soy profe que trabaja en el sector y nos dedicamos a la producción de software y de publicaciones digitales para sector editorial y cultural. Y tenemos un sistema de distribución de libros digitales, que es una plataforma que se llama Makemake. Entonces, un poco, mucho de lo que yo enseño nace como de la práctica y de tratar de convertir como de tratar de bajar toda esa práctica a una información que para los alumnos sea pues provechosa y útil. Y en términos de la investigación, pues está muy atada pues a mi trabajo y a lo que dicto en la maestría, y principalmente pues se ha enfocado en plataformas digitales. En la investigación del año pasado se trató de hacer como una suerte de inventario y rastreo de plataformas de libros digitales o de contenido editorial, llamémoslo, más que libro digital, que estuvieran disponibles en el mercado colombiano y en venta en instancias como colegios y bibliotecas. A mí me interesaba hacer ese inventario para poder entender cómo era esa oferta, poderla caracterizar. De ahí surgió como una taxonomía en la que llegamos como a una clasificación de esas plataformas de contenido de referencia, de contenido editorial. Entonces había de referencia, de texto escolar, de consulta y lectura y didáctica. Esas son como las 4 categorías que identificamos.
Y esas categorías respondían un poco como a la manera como estaba hecho el software, pero también el contenido. En últimas, una publicación digital es un matrimonio entre software y contenido, así como una novela es el matrimonio entre el texto o la abstracción de la palabra y cómo eso está plasmado en un papel encuadernado. Entonces, de allí surge como mi inquietud de las plataformas. Me parece que las plataformas, que estudiar el libro digital como objeto discreto no era productivo, como que toda la discusión es el libro digital, y como que yo sentía que la gente no avanzaba en la discusión de que si el PDF o el EPUB y el formato, y, y la discusión no está allí. A mí me parece que eso es, que es bueno saber eso que es, pero que era falsa la discusión. La discusión está en el software, la discusión está en las plataformas. Entonces esa primera investigación que se hizo el año pasado, de la cual resultó un texto, un paper, como lo quieran llamar, que idealmente estaremos publicando en la revista, ¿cómo se llama? Contratapa de los Andes. Ese es el plan. Contraportada. Eso, gracias. Me interesaba mucho como ese texto, como que recoge esa tipología, esa caracterización, y hicimos también muchas entrevistas, visitamos colegios, hablamos con profes, con usuarios reales, para entender eso como ellos percibían ese material, ese contenido, cómo lo leían, cómo se integraba en los espacios donde hay lectores. Entonces me interesa el software, como mecanismo de circulación, como mecanismo comercial, pero me interesa también el uso y cómo los lectores lo apropian o no lo apropian, etc. La investigación de este año, pues queríamos hacer mucho más trabajo de campo y observar más directa, gastar más tiempo como observando ese software en acción y sobre todo entendiendo cómo los profes y los bibliotecarios y los papás, que son como la gama de mediadores que hay usualmente entre un libro y su lector, ¿cierto? A menos que uno ya sea un lector autónomo, pues queríamos hacer más trabajo de campo, ya no hay campo, entonces pues vamos a ver cómo lo hacemos de modo virtual, porque el campo se trasladó a la virtualidad y de repente las plataformas y los libros digitales y los contenidos digitales son como, ahorita son todo. Por ahora, luego todo esto se mueve muy rápidamente. Pero bueno, lo que quiere decir que la investigación que estamos haciendo pues es actual, me parece. Creo que puede ser útil. Y pues he trabajado con estudiantes, procuro que todo lo que haga sea pues generando opciones de empleo dentro de los mismos estudiantes de la maestría. Me parece que es importante pues involucrarlos no solo como herramienta de aprendizaje, sino pues si es posible de apoyo económico, pues siempre será mi prioridad. Eso. Listo, Catalina, gracias. Como les decía, nos faltó hoy el profesor Ignacio Martínez porque él está en este momento en su clase de diagramación para proyectos editoriales. Y precisamente Ignacio, las investigaciones de Ignacio tienen que ver con las tipografías. Entonces, la primera investigación que hizo Ignacio en el marco de la maestría fue un inventario de los tipos que se encuentran en la imprenta patriótica, que es donde pues ustedes podrán hacer las prácticas para lo que tiene que ver con la producción del libro físico. Entonces, estas investigaciones de Ignacio están muy centradas en la tipografía. Entonces, ahorita, por ejemplo, está haciendo una investigación para revitalizar unas familias tipográficas que encontró que habían sido diseñadas cerca de la mitad del siglo XX aquí en Colombia,
y están completando esas tipografías para darles un nuevo uso a esas familias tipográficas. Entonces, en eso se centra la investigación de Ignacio, pues él es el encargado de hacer las prácticas de la maestría en la imprenta patriótica que se hacen desde el primer semestre. Alejandra, ya vi tu pregunta. Como Alejandra, pues los que tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final entonces las responderemos más específicamente. Ahora le voy a dar la palabra pues a los estudiantes que nos acompañan hoy para que ellos nos compartan sus experiencias en la maestría, en los procesos de investigación que han hecho en la maestría con sus trabajos de grado y con las pasantías editoriales y el trabajo del observatorio. Entonces, Rocío, arrancamos contigo, por favor. Sí, bueno, hola a todos, gracias por estar acá en esta charla. Bueno, pues yo siento que he adquirido varias herramientas en lo que llevo de la maestría. Yo entré con la idea de empezar mi propio proyecto editorial y pues mi motivación más grande para ingresar a la maestría fue formarme como editora y a partir de ahí pues tener como la creación de este proyecto que tenía en mente, que justamente lo inicié durante el segundo semestre de la maestría aproximadamente. Y gracias a las herramientas que he venido adquiriendo durante este proceso, pues ya he puesto en marcha mi proyecto, ya tengo un libro publicado, ya nos encontramos cerca de la publicación del segundo libro. De igual manera, la maestría nos ha ofrecido varias herramientas de formación, digamos que externas al pensum como tal. Entre esas, pues, digamos, está un programa del British Council que se llama Elipsis, que es para la visibilización de editores jóvenes, para la publicación de un libro también con autores jóvenes. Y de igual manera, pues digamos que no me encuentro realizando una investigación como tal, sino que mi modalidad de grado es a través de las pasantías. Entonces, desde el semestre pasado estoy haciendo una pasantía en el CINEP, que pues bueno, es un centro de investigación y allí soy la asistente editorial. Y a lo largo del semestre pasado y este semestre que todavía llevamos, estoy, pues digamos, apoyando publicaciones, apoyando como todos los proyectos que van llegando a la oficina y de esta manera estoy poniendo en práctica todo lo que he ido aprendiendo en la maestría. Básicamente es eso, pues como la adquisición de herramientas por medio de los contenidos de la maestría y lo que he aplicado pues en las distintas modalidades que he tenido en cuenta. Listo, Rocío, muchas gracias. Julián. ¿Ahí me escuchan todos? Sí. Bueno. Yo soy Julián Hernández, yo soy estudiante también de cuarto semestre de la maestría de estudios editoriales. Mi opción de grado, en cambio, sí es la investigación. Y desde muy temprano en la investigación, a mí lo que me gustó de la maestría, y sobre todo desde que vi el pensum, es que estaba organizado en distintas fases para que la investigación se diera de manera acompañada y de manera concreta en cada uno de los semestres. Normalmente las maestrías tienden a que las cosas se hagan en el último semestre o en el último año, y yo sentí que el proceso de investigación que llevo a cabo ha sido acompañado tanto en el proceso de diseño de el diseño del marco teórico, etcétera, de esto hasta la realización completa. Mi trabajo de investigación es sobre dos filósofos colombianos cuyas obras fueron publicadas en la segunda mitad del siglo XX. Mi preocupación fue, y ha sido, porque todavía no la he terminado, entender cómo las trayectorias de estos dos filósofos colombianos han ido construyendo poco a poco la trayectoria y un prestigio particular en el campo de la edición colombiana.
cómo ha sido su participación y cómo otros han participado para que esto ocurra así. Es decir, no simplemente me dediqué a entender como normalmente uno cree que debe asumir como la lectura de ciertos textos, sino que me preocupó la influencia y los aportes y decisiones que otros actores dentro de la línea de producción de los libros entraban a jugar un rol definitivo en la consolidación del prestigio de dos filósofos colombianos. Entonces, y asimismo generarme una completa y distinta figura de lo que puede ser un intelectual en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, eso por el lado de la investigación. Y por el lado pues, personal, y digamos, yo me desempeño como corrector de estilo para revistas universitarias. También la maestría y las herramientas que me han permitido poco a poco entrar a participar de una manera más directa dentro del campo de la edición universitaria, porque en general yo lo que tenía era una imagen muy empírica del campo, y lo que pues, la maestría me ha dado son herramientas, problemas, un vocabulario completamente nuevo para acercarme con las otras personas con las que estamos realizando el proceso de edición universitaria. Yo creo que esos son como los dos aportes por ahora que tengo. Muchas gracias, Julián. Edgar. Gracias, Paula. Hola a todos, hola a todas. Yo soy Edgar Medrano y quisiera hablar en dos partes. ¿Sí? Primero quisiera hablar de las oportunidades que me ha dado la maestría, ¿sí? Porque pues hay que reconocer que tanto los docentes y el instituto se están moviendo mucho todo el tiempo para ofrecer oportunidades a los estudiantes. Entonces, yo estando en la maestría cerca de ella, voy a cumplir, pues, igual que Rosy y Julián, somos compañeros de clase y estamos a cuestión de semana de terminar la maestría, y pues en este más o menos año y medio, un poquito más, he tenido la oportunidad, digamos, de trabajar con Giuseppe Caputo como evaluador de cuentos para concursos. También fui evaluador de ensayos académicos para la Cancillería. También tuve la oportunidad de ser redactor para la página del Hey Festival. Estuve en el Hey Festival gracias a una gestión propia de la maestría. Pude asistir al evento de talento editorial, hablar con los editores que hacían parte del evento, hacerles una pequeña entrevista. También, pues, a causa de los cursos que vemos, pues, pude conocer a Camilo Jiménez. Camilo Jiménez, pues, él fue editor del Malpensante del 2002 al 2009, y pues yo ya venía con alguna experiencia de escribir sobre cine para revistas del canal Caracol, y sabiendo que Camilo, pues, es editor de revistas también, pues me acerqué a él, y pues gracias a la maestría pues pude empezar a trabajar pues con él de la mano, escribiendo también contenidos para las revistas que él administra, de las cuales él es director editorial. Actualmente pues también estoy trabajando con Margarita Valencia en un proyecto de edición comunitaria. Sí, es un proyecto que pues está pensado para que salga para que se entregue ya en el mes de agosto, mes de septiembre, y pues todo lo que acabo de decir fueron oportunidades que se dieron estando en el espacio de la maestría, y que difícilmente hubiera podido tener acceso, hubiera podido tener esa posibilidad si no hubiera estado en el aula, en el Caro y Cuervo, pues durante casi estos 2 años. Además, la otra parte de la que quería hablar, y que Paula muy bien mencionaba hace un rato, es el programa de las becas. Yo soy becario de la Cámara del Libro y de Panamericana Editorial desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, y pues ha sido una experiencia pues ha sido revelador reconocer lo que también Paula decía hace un momento, de la necesidad de profesionalizar el oficio de la edición, porque fácilmente uno puede estar en la misma oficina con editores que pueden llevar 10, 13 años, y digamos, yo puedo reconocer en mis compañeros, puedo reconocer que yo tengo sobre todo esa sensibilidad hacia lo material, hacia poder escoger una tipografía, tener criterio hacia la diagramación que propone un diseñador de cómo presentar un contenido, de cómo presentar información a través de un libro, ya sea pues pues lo principal que maneja la editorial, que es literatura infantil y juvenil, y aunque lleven tanto tiempo estos editores de la editorial, pues trabajando con los libros, pues la herramienta sí ofrece unas herramientas que no tienen, y que yo puedo reconocer que tengo, que mis compañeros también tienen,
y que de alguna manera sí ofrecen alguna ventaja con relación a en el trabajo de ellos ya en el día a día de la editorial. Entonces, quiero mencionar todo esto porque, digamos, antes de entrar en la maestría, yo me dedicaba sobre todo a dar talleres y escribía para las revistas del canal Caracol, ¿sí? Entonces, sí, cuando uno va a entrar a la maestría, uno sí tenía bastantes dudas, sobre todo de cómo me podía ayudar la maestría, tal vez a mejorar cómo proponer contenidos para los medios a los que escribo, también cómo proponer cosas hacia la editorial a la que pertenezco desde el año pasado. Y pues ha sido fundamental para profesionalizar mi oficio, para también dedicarle tiempo a mejorar esa labor que se trata de hacer libros y de proponer contenidos también. Entonces es para dejarles esa invitación, que entren en la maestría. Sí, también, de hecho, recuerdo otra cosa, y es que tuve la oportunidad de pertenecer, gracias a las selectivas, a distintos grupos de otros programas académicos del instituto. Y digamos, si algo tenía especial el grupo de estudios editoriales es que era un grupo muy diverso. Sí, yo estuve con los de literatura y cultura y la mayoría eran licenciados en lenguas, pero por otra parte, si estábamos si ustedes llegan a estar sentados en el salón de estudios editoriales fácilmente, por ejemplo, yo soy abogado, Julián estudió filosofía, Rocío es literata, habían diseñadores, entonces era un grupo muy diverso que permitía tener como perspectivas muy heterogéneas en todo momento, en las participaciones en clase y en los proyectos de grado. Es evidente que hay una gama muy diversa de lo que se propone. Muchísimas gracias, Edgar. Wilson, te Hola, escuchamos. sí. Hola, soy Wilson Colmenares. Pues soy estudiante de la primer corte de la maestría. Inicialmente pues soy bibliotecólogo y en ese trabajo, digamos que uno ejerce en las bibliotecas, por cosas de la vida terminé trabajando bajo la necesidad de crear un centro de información, un centro de documentación sobre política pública de Bogotá, y mi trabajo era seleccionar todos los días libros que fueran relevantes para crear una gran colección de Bogotá. Eso fue hace más o menos 10 años, y en esa experiencia siempre me encontré con muchos problemas relacionados con la edición. En mi función como bibliotecólogo, pues tenía que hacer selección y organizar colecciones, y pues la columna vertebral de la bibliotecología es la catalogación. Y siempre que íbamos a organizar las colecciones, el gran problema con la edición de publicaciones del Estado era que porque todavía sigue siendo recurrente, la edición es muy incipiente. Puede sonar sorprendente, pero hay libros que editan las entidades del Estado que no tienen ni siquiera título. Es recurrente encontrar que no tienen año, que no tienen ningún aspecto relacionado con lo editorial, es decir, son contados, a pesar de que hay una ley, los que tienen ISBN y pues demás normas editoriales. Como ese fue uno de los grandes problemas, siempre me inquietó, pues siempre estuve interesado por el tema de la edición y comencé poco a poco a trabajar en ese campo, en ese entonces cuando trabajaba en la Universidad Nacional de Colombia, y me encontré un día en Twitter con la maestría. Y pues me presenté a la maestría, comencé a trabajar, pues a estudiar, me interesé en la maestría por tratar de resolver esa pregunta de cuál es la relación o cuál es la importancia de la edición en los procesos de organización del conocimiento. Y pues en la maestría logré despejar varias preguntas, y pues ahora tengo muchas más. Producto de eso fue que a partir de una recomendación o un día tomándome un café con alguna de las profesoras de la maestría, surgió la idea de crear un observatorio editorial. Después lo conversamos con otras profesoras y con un compañero de la maestría, y hoy pues ya llevamos más de un año trabajando en la idea de crear un observatorio editorial que tiene pues básicamente esa pregunta, y eso, tratar de organizar el conocimiento.
Y el sistema, el observatorio de editoriales lo estamos, digamos, desarrollando bajo el enfoque que sea un sistema de información web que fortalezca los procesos de información en los estudios editoriales y las prácticas editoriales en Colombia, que pueda brindar metodologías de investigación y que permita implementar herramientas tecnológicas para producir mejores servicios y productos de información editoriales que sean confiables, accesibles, interoperables y reutilizables para crear análisis y evaluación del sector editorial y su incidencia social en el país. La idea es que el observatorio pues ya fue planeado bajo 5 fases. Estamos trabajando en la 5ª fase, que es implementar el sistema de información, que estará alojado bajo el Instituto Caro y Cuervo. La idea es que este año ya esté listo el sistema de información. Y en ese trasegar del observatorio hemos trabajado varias propuestas, hecho algunos proyectos, pues más propuestas porque se presentan muchas propuestas, salen muy pocos proyectos, pero digamos que una de mis preocupaciones desde que entré a la maestría es que no he tenido tiempo para poderme graduar, porque he tenido pues varias ofertas de trabajo, me he llegado, pues no es por no, ser sobrado, pero he tenido hasta 4 proyectos pagos. Digamos que la maestría me ha abierto la posibilidad de, inclusive hace poco me salió un proyecto con el distrito a partir de trabajo de pregrado y uniendo el trabajo y la maestría, en el cual pues estoy aportando para la construcción de los metadatos de las publicaciones oficiales. Ese problema que les cuento que tuve cuando trabajaba hace varios años, estoy tratando de aportar para que el distrito en la Biblioteca Digital de Bogotá tenga una infraestructura de datos, de metadatos bibliográficos para las publicaciones del Estado, en este caso del distrito. Y pues a la par con el observatorio hemos podido avanzar en varias propuestas. Hemos presentado propuestas a becas del Ministerio de Cultura, de IDARTES. Hemos hecho algunos talleres relacionados con la organización y producción de metadatos de publicaciones del país, y nos encontramos últimamente pues tratando de darle un horizonte más claro al observatorio, y estamos retomando temas de bibliografía, pues especialmente a propósito de la maestría. En una de las clases trabajamos a un autor que se llama Mackenzie, y en su libro La bibliografía y sociología de los textos pues encontramos unos elementos que nos han permitido volver a tomar cosas fundamentales o herramientas importantes que tuvo el país y que especialmente las desarrolló el Instituto Caro y Cuervo, y es la importancia de los repertorios, índices y catálogos como instrumentos para el sector editorial, para el comercio editorial, y estamos trabajando en esa línea, retomando pues, los antecedentes del Anuario Bibliográfico Colombiano como herramienta que se creó y se desarrolló durante muchos años, pero actualmente no se está produciendo. Es una responsabilidad de la Biblioteca Nacional, pero no se produce un catálogo que se publique año a año. En esa línea, pues casualmente en un trabajo que venimos haciendo en el observatorio, tratamos de enfocar el observatorio a trabajar con las editoriales independientes, y desde el año pasado venimos trabajando en la creación del catálogo de productos editoriales independientes en Colombia, y ese proyecto está caminando. Eso quiere decir que recopilamos, en este momento tenemos metadatos de 1026 publicaciones, de 116 editoriales del país independientes, y estamos tratando de crear un catálogo que se enfoque en metadatos, y que esos metadatos se puedan alimentar en el tiempo, o sea, que no sea un producto editorial estático, sino que sea un sistema de información que recopile de manera constante metadatos y produzca información estadística a partir de los productos editoriales del país. Básicamente, pues eso es lo que les puedo contar. Pues yo la verdad estoy muy agradecido con la maestría, me ha abierto muchas puertas, y pues también es tanto así que me ha tocado aplazar el trabajo de grado, pero pues espero en este semestre poderme graduar por fin, pues muy contento para poder seguir aportándole tanto desde la bibliotecología a los proyectos editoriales. Eso es.
Perdón, muchas gracias, Wilson. Margarita ya se pudo conectar, entonces, Margarita, queremos escucharla, que nos cuente sobre lo que ha hecho en investigación en la maestría y nos cuente qué hace en la maestría. Buenas noches, mi nombre es Margarita Valencia, soy docente investigadora de la maestría. He trabajado en varias investigaciones sobre literatura infantil, por ejemplo, sobre el tema del prestigio en el campo literario. ¿Qué más, Paula Andrea? No me acuerdo. Básicamente, las investigaciones que hemos hecho y que he hecho tratan de abordar como temas esenciales del transcurso de la historia editorial en Colombia, del cual hace unos años se sabía muy poco. En este momento estoy trabajando de coequipera de Paula Andrea en una investigación sobre librerías en Colombia. Ha resultado, por supuesto, increíblemente interesante estar en este momento en el que parecería que el Titanic se está hundiendo, trabajar con libreros y librerías y ver qué están haciendo y cuál es su idea del futuro y cómo han llegado acá. Creo que va a ser un aporte de muy largo plazo a la industria editorial en Colombia. También estoy trabajando desde hace 4 años en un proyecto de edición comunitaria que busca como ampliar la visión de la edición hacia formas marginales de publicación, con grupos marginales de la sociedad, no necesariamente involucrados en el libro desde la infancia. Y eso ha sido un tema muy interesante. Hemos trabajado en el distrito con talleres de edición, también en talleres en todo el país. Y en este momento estamos trabajando en una mesa de trabajo conformada por 3 estudiantes y yo, en un proyecto que hemos ido inventándonos en el camino de investigación-acción, ya creo que llamarían específicamente, que es tratar de idear una publicación con múltiples soportes sobre este tema de la edición comunitaria que llegue a los muy diversos públicos que pueden querer acceder a lo que queremos contar, maestros, talleristas, pero también teóricos. Y lo que hemos estado haciendo ha sido, bueno, ensayar diversas formas de decir y de qué manera esas formas de decir se tienen que acomodar a los soportes y de qué manera esos soportes son los más convenientes dependiendo del tipo de persona a la cual queramos llegar. Trabajo con Paula Andrea el seminario de investigación en el primer semestre, o sea, como los presupuestos básicos teóricos de esto que no acaba de ser una disciplina o es una disciplina en formación o es más bien un grupo multidisciplinar. Y es eso. Bueno, muchas gracias Margarita y otra vez muchas gracias a todos por haberse conectado hoy, habernos compartido sus experiencias en la maestría. Voy a pasar entonces a tratar de responder las preguntas que ustedes han ido consignando acá en el chat. La primera es de Alejandra Méndez. Dice, ¿qué metodología ofrece la maestría para vincular al alumno con los procesos de producción del libro físico, imprenta, artes gráficas y encuadernación? Tiene que ver un poco con lo que les contaba ahorita acerca del trabajo que hace específicamente en la maestría Ignacio
Martínez Villalba, que es el encargado de la parte de enseñanza de todo el diseño editorial, básicamente en primer semestre con diseño y tipografía, y en el segundo semestre él se encarga del seminario de investigación 2 y tiene que ver con precisamente seguir con estos temas del diseño editorial con todos los aspectos pues, que tienen que ver con la materialidad del libro. Y las prácticas se hacen en la imprenta patriótica, que está ubicada en una de las sedes del instituto, que queda en Yerbabuena. Entonces, pues esas prácticas se hacen allá con Ignacio. Eso tiene que ver entonces con el libro físico. Margarita. Yo quisiera añadir a guisa de propaganda, porque no es más, que el acceso a la imprenta patriótica creo que es una de las patas más interesantes de este instituto, que tiene muchas. Pero la imprenta patriótica es un lugar muy extraño, y digo extraño en el sentido de que es una imprenta con unas máquinas prácticamente en desuso, muchas, que les permitirán a los estudiantes entender cómo funcionaban unas cosas antes, cómo funcionan ahora, de qué manera cambian las máquinas en realidad, de qué maneras cambia la tecnología y de qué manera una persona que está en esto de la industria editorial se puede conectar con el tema de la tecnología, que es algo que cada vez está más lejos de los practicantes del oficio, que botan sus textos en un computador y después no saben cómo les pasa. Entonces creo que la posibilidad de tener la imprenta patriótica a la mano y de ir a ver cómo funciona realmente una imprenta o cómo funcionó en alguna época es una de las cosas más interesantes de esa casa, que además tiene otras cosas divertidas. Pero esa imprenta es realmente un lugar excepcional y vale la pena conocerlo y trabajar ahí. Creo que es un privilegio para los estudiantes. Sí, gracias Margarita. La imprenta además está cumpliendo este año 60 años de funcionamiento, entonces también hay una serie de actividades que se han programado para celebrar ese aniversario. Pues también recordarles, hay una electiva que también da Ignacio y es diagramación para proyectos editoriales, que es la causa por la cual Ignacio no esté en este momento con nosotros. La pregunta de Andrea Aguilar sobre el curso de corrección de estilo, si tenemos un curso de corrección de estilo como materia electiva dentro del pensum. Lucy pregunta, quisiera saber si es posible hacer el proceso de ingreso a la maestría sin haber culminado el pregrado. Estoy en 7º semestre, el siguiente semestre me queda la presentación de tesis, la cual he venido trabajando desde 2018 en torno a la recuperación del archivo de una publicación infantil colombiana de la década de los 30. La verdad me gustaría poder vincularme a la maestría. Lucy, este caso nunca lo hemos tenido, entonces tendría que presentarlo al consejo de facultad, a ver si hay alguna posibilidad de poderte recibir en esas condiciones. Entonces lo que te pediría es que me escribas un correo directamente a mí. Yo voy a dejar al final, ahorita les escribo mi correo, por si tienen alguna otra pregunta, pues me la escriben allí, de todas maneras se los doy así ahorita, paula.marin@caricuervo.gov.co. Pero entonces lo que te digo, por favor escríbemelo para yo llevar ese caso lo más pronto posible al consejo de facultad, a ver si podemos hacer algo, porque pues uno de los requisitos es que estén graduados, entonces no podría responderte en este momento. Marlene Belandia pregunta que si es posible realizar tanto la investigación como la pasantía. Te voy a contestar esa primero. Algunos estudiantes lo intentaron, o sea, hacer al mismo tiempo su trabajo de investigación y su trabajo de pasantía, y de lo que se dieron cuenta es que el tiempo no les da. Entonces, por eso, en un punto del trabajo de grado tuvieron que decidirse, o por pasantía o por investigación.
el que quiera que vea que puede hacerlo, que el tiempo le da, lo puede hacer y sería lo mejor para nosotros, que pudieran hacer las dos cosas. Pero pues entendemos que la mayoría de ustedes trabaja, entonces pues el tiempo que les queda para hacer el trabajo de grado pues es un tiempo limitado, pero si se lo pueden hacer, muy bien. Nosotros estamos ahí para asesorarlos en los dos sentidos, tanto en el trabajo de investigación como en el trabajo de la pasantía o del proyecto editorial. Y Marlene hace otra pregunta y es si la maestría asegura el lugar para la pasantía. Los lugares para la pasantía dependen del número de convenios que tengamos vigentes en el momento en el que ustedes empiecen a hacer las pasantías. En este momento nosotros tenemos convenios con el CINEP, con la revista El Malpensante y con la Cámara Colombiana del Libro. Entonces, como tenemos esos tres convenios, entonces pudimos tener podemos tener pasantes en estas tres instituciones. Pero entonces lo que te digo, depende del número de convenios que tengamos vigentes para cada cohorte. Para la siguiente cohorte, el convenio con el CINEP va a estar vigente, el convenio con la Cámara todavía está vigente, como les decía ahorita, depende de cuántas empresas editoriales se integren a este programa, de eso depende el número de pasantes que podamos tener, y en el caso del Malpensante el convenio también está vigente. Entonces, desde que los convenios estén vigentes, de que haya pues esta plataforma institucional, entonces habrá pasantías. Por ahora las hay, pero ese número depende, reitero, del número de convenios que tengamos. La idea es seguir buscando más. En este momento estamos buscando un convenio con una institución más y pues eso nos aseguraría otro número de pasantes, pero hasta que no tengamos el convenio firmado, pues no podemos tener pasantes. De María Paula, ¿es necesario tener experiencia profesional para ser aceptado en la maestría? No. No hay ningún prerequisito en ese sentido. Nosotros tenemos estudiantes, tanto en esta cohorte como en la anterior, que no habían tenido ningún tipo de experiencia con el sector editorial. Tanto ellos como los que sí venían de algún tipo de experiencia con la edición, pues han podido cursar todo el programa de la maestría, entonces no es un requisito necesario. Me gustaría saber, dice Meire, sobre la parte de documentación, en el caso de ser extranjera, de becas de ICETEX, y si la maestría va a ser de manera virtual en el comienzo por la pandemia. Sí, hay una beca que el ICETEX da para estudiantes extranjeros. Y esa beca empieza a aplicar a partir de esta tercera cohorte. Entonces, te pido también el favor de que me escribas un correo para yo mandarte la información específica sobre esa beca del ICETEX. Sé que el requisito que les piden es tener ya la admisión al programa. Entonces, lo primero que debes hacer es pues, presentarte a las pruebas de admisión del programa y luego con la certificación de que has sido admitida, te presentas al ICETEX para acceder a esa beca. Entonces, sí, la cuestión de la documentación, no sé si te refieres, es como a la parte de convalidación de los documentos, de los diplomas, y en ese caso sí puedes presentarte en este momento con el diploma que tengas, así no esté convalidado, y lo que hacemos durante todo el proceso de la maestría es darte tiempo para que tú puedas hacer esa convalidación, pero por ahora aceptamos el diploma que tengas. Si la maestría va a ser de manera virtual en el comienzo por la pandemia, lo que tememos es que sí, que tal como están las cosas, pues parece ser que este primer semestre nos vamos también a la virtualidad, que llamamos en el instituto una educación de modalidad remota, porque las clases realmente se hacen pues en lo que se dice en vivo a través de una plataforma que es la plataforma Teams, en la modalidad de videoconferencia, y eso se apoya con la plataforma Moodle que tenemos, en donde están alojados pues los materiales de
de las clases. Entonces, con la plataforma Teams y con la plataforma Moodle estamos haciendo durante este semestre las clases y pues tal como está la situación y tal como vemos que van las cosas, lo más probable es que sigamos con estas plataformas funcionando en el próximo semestre. También es claro que si esto sigue así, pues las prácticas en la imprenta patriótica se van a aplazar para cuando podamos desplazarnos hasta Yerbabuena, pero igual pues se harían, evidentemente. Existe, bueno, sí, ya la respondí, que si existía algún cambio en la metodología de las clases debido a la pandemia actual, sí, pues seguimos entonces, si sigue la orden de cuarentena para los centros educativos, entonces seguiremos con estas dos plataformas de las que ya les hablé, Teams y Moodle. Y se aplazan las clases prácticas en la imprenta patriótica para el siguiente semestre. De Pedro Velandia, 1, ¿cómo se articulan los seminarios de investigación con las clases de tipo más práctico? Los seminarios de investigación se organizan uno por semestre durante los 4 semestres. Entonces, en el primer semestre, ustedes lo que hacen es plantear el proyecto de investigación, hacer todo el rastreo como de los temas que les interesan, la búsqueda de antecedentes para determinar qué tema es el que les interesa y poder plantear un proyecto de investigación. En el seminario 2, lo que se espera que ustedes hagan es que puedan diseñar los instrumentos de recolección de datos y hacer esa recolección de datos para en el tercer y cuarto semestre dedicarse únicamente a el análisis de esos datos y la interpretación de esos datos y la escritura pues del documento final. Los profesores procuran que sus temas de investigación puedan estar relacionados con los trabajos que se dejan en cada una de los cursos, y ha sido posible hasta el momento, no en su totalidad, pues porque hay unos temas que son muy específicos de cada uno de los otros cursos de la maestría. El plan de estudios lo encuentran ahí en el micrositio que Mafe les dejó el enlace al principio del chat. Ahí está el plan de estudios. Entonces, los otros cursos tienen unos contenidos muy específicos, pero siempre hemos procurado todos los profesores que ustedes puedan ir avanzando en sus trabajos de grado en los otros cursos. No sé si ahí me ayudan Julián, Rocío, Edgar, si esto que estoy diciendo si es cierto, pues si ustedes han podido desarrollar un poquito sus trabajos de grado, en el caso de Julián sobre todo, que está haciendo investigación a partir de los otros cursos de la maestría. Julián. Tal vez ese fuera como que el intento de mi primera intervención, y era esclarecer que en cada uno de los momentos que yo vi el seminario de investigación, el proyecto se iba nutriendo de distintas herramientas, de distintas preguntas y de distintas disciplinas y miradas sobre el objeto de estudio. En el segundo semestre recuerdo muy bien que muchas de las preguntas que yo tenía sobre el objeto de investigación en tanto su realidad material con el seminario de investigación que dicta Nacho, no sé si creo que él seguirá siendo el que dicta el seminario 2, se resolvieron. Toda la cuestión de la tipografía, todas las decisiones materiales que tenía la publicación de estas dos trayectorias se fueron resolviendo en el segundo seminario de investigación. Y en el tercero y el 4 lo que me ha permitido es como centrarme ya en el análisis de la recopilación de los datos y discutirlo con mis compañeros para irlo retroalimentando y también contigo, Paula, que ha sido mi tutora. Entonces, yo creo que el espacio está dado para que uno desarrolle y vaya poco a poco elaborando o sea, que al final el producto final ya sea un artículo, ya sea pues una monografía más extensa, etcétera, no es como en otras ocasiones lo que yo les decía, un resultado que se espera que uno desarrolle de manera autónoma, sino que se va nutriendo en cada uno de los momentos.
Gracias, Julián. Y en el caso pues, de los compañeros que están haciendo más propiamente trabajo editorial, sí, claro que los otros cursos alimentan también esa práctica editorial, ya sea de los cursos más prácticos o más teóricos. Creo que también ya respondí entonces cómo se estructuran los 4 seminarios de investigación. Voy a pasar a la pregunta de Andrea. Dice, ¿las pruebas de ingreso para el semestre entrante serán presenciales? No. Pues de nuevo, tal como está la situación y hoy que acaban de decir que se extiende otros 15 días más la cuarentena, pues ya entendemos que las pruebas de admisión pues van a ser virtuales, estamos preparados para eso, de hacer las entrevistas de manera virtual, de hacer las pruebas de admisión de manera virtual, ya tenemos experiencia un poco con eso, entonces pues tenemos como todo el soporte para hacer las pruebas y hacer todo el proceso de admisión de manera virtual. Verónica pregunta si es necesario que el diploma y el acta de grado se presenten notariados, por lo que pueda dificultarse por la situación. Realmente hemos recibido varias preguntas como la tuya y pues sabemos que estamos en una coyuntura complicada como para este tipo de trámites. Lo mismo pasa con los certificados de notas. Entonces, estamos haciendo muchas excepciones y una de las excepciones es esa, o sea, que nos puedan enviar el diploma también el certificado de las notas, que ustedes sí lo pueden bajar por la plataforma de cada una de sus universidades. Entonces, con el diploma y el certificado de notas, pues ya quedaría ese requisito cumplido por este momento. Dice Angélica, quería saber si al respecto de la situación actual iniciaremos el primer semestre de manera virtual o presencial. Bueno, ya lo respondí. Emily pregunta, ¿cómo es la postilla que ustedes reciben? Porque soy extranjera, me gradué hace muchos años y tengo la postilla que se hacía en ese momento, pero me dijeron que ahora la postilla es electrónica y tiene un código de barras y quisiera saber si reciben documentos apostillados a la forma antigua o si hay que tener las apostillas actuales. Esa es otra pregunta que tendría que consultar en consejo de facultad, porque no tendría la respuesta ahorita. Entonces te pido el favor, Emily, lo mismo, que me envíes un correo para exponerme la situación y yo llevo el caso al consejo de facultad lo más pronto que puedas para yo hacer la consulta inmediatamente. Julia Sofía dice que cómo se puede aplicar a las becas de la Cámara Colombiana del Libro y en qué se dictan las clases normalmente. Bueno, empiezo por la segunda. Las clases, la mayoría de las clases son en la sede del centro del instituto, en la que queda en el barrio La Candelaria, a una cuadra de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y las clases que se dan en Yerbabuena son las prácticas con Ignacio, es decir, hablamos de diseño y tipografía 1 y del seminario de investigación 2. Esas son las clases que se dan en Yerbabuena porque pues necesitan de la imprenta patriótica. Y tu otra pregunta es acerca de cómo aplicar a las becas. Lo que les decía ahorita un poco, las becas con la Cámara Colombiana del Libro dependen del número de empresas afiliadas que tengamos. En el convenio tenemos un máximo por ahora de 3 becas, pero eso depende del número de empresas que efectivamente se integren al programa. Entonces, no sabemos si va a ser una, no sabemos si van a ser 2, no sabemos si van a ser 3, porque pues eso nos lo informarán más o menos en julio, cuántas becas vamos a tener. Por la situación, pues la Cámara está en una situación difícil, las editoriales están en una situación difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para que este programa de ayuda se mantenga. La beca que sí está firme es la beca del 50% que da el instituto a partir del segundo semestre. En el valor de la matrícula. ¿Y cómo aplicar a estas becas? Se aplica a través del puntaje que ustedes obtengan en las pruebas de admisión. Entonces, todo lo que ustedes hagan en las pruebas de admisión, la documentación, las pruebas de comprensión de lectura, la entrevista, el ensayo, todo eso tiene un puntaje y al final cada uno de ustedes va a tener un puntaje general y los mejores puntajes serán los que apliquen a estas becas. Meire pregunta
que si hay necesidad de hacer pruebas de español para comprobar la suficiencia. No, es una prueba que nosotros mismos diseñamos, como les decía al principio, es una prueba muy sencilla de comprensión de lectura. Entonces les damos un texto en español y otro texto en inglés, se hacen preguntas alrededor de los dos textos y ustedes escriben un texto breve para comprobar que entendieron ese texto en español y en inglés. Emily pregunta ¿cuál es el plazo máximo para entregar los documentos en físico? Los documentos no se entregan en físico, ustedes los suben escaneados a una plataforma, en la plataforma Academusoft, que está el enlace al final del micrositio web de la maestría, en el sitio web del instituto, en el enlace que les mandó Mafe al principio. Entonces todo se hace en línea. Pedro pregunta, bueno, muchas gracias, Emily también. Andrea pregunta, gracias, quisiera saber si para las referencias académicas que solicitan existe algún formato, ya que no lo encontré en la página. No, es una carta de recomendación, no tenemos un formato, es una carta que te envíe, o que nos envíe mejor la persona que te recomienda. No hay un formato preestablecido. A ver. Y no tengo más, ¿verdad? ¿Me Sí, confirman? esas son todas. Esas son todas. Si hay alguna pregunta adicional, la pueden hacer pues en este momento, y si no, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Catalina, dale. Pues yo, la vez que hicimos una sesión de esta naturaleza la vez pasada, hice un comentario que a la gente le llamó la atención, entonces lo voy a repetir, pues ya que funcionó. Y lo que yo les decía pues a los interesados, y que a mí me gustaba como profe del Caro y Cuervo, y que creo que es una cosa muy importante que diferencia el Caro y Cuervo de una universidad grandotota y privada, cuyo nombre puede ser cualquiera que ustedes quieran poner allí, donde también he dictado clases. Me gusta que es un lugar pequeño. Yo lo comparaba, o lo comparo pues como con un servicio boutique. La cohorte se abre cada 2 años. Ustedes son, o sea, los 15 o 20 o los que sea que entren en esta cohorte, pues ustedes son nuestros estudiantes durante 2 años. Tienen nombre, tienen apellido, los profes nos estamos hablando todo el tiempo y pensando efectivamente proyectos y oportunidades para que la experiencia de aprendizaje de ustedes sea pues lo más integral y digamos completa posible. En ese sentido, sí creo que hay una diferencia grande entre hacer la maestría en este lugar, en el Caro y Cuervo, versus una maestría en otro tipo de universidades. Para nosotros hace una diferencia como profes, hace una diferencia que nos estimulen a investigar. Eso ha sido una insistencia particular de Margarita y de Paula, y eso ha sido muy valioso para nosotros como profe. Eso se ve reflejado en las clases que dictamos, en las oportunidades que surgen para los estudiantes. Y creo que también es muy valioso pues que ustedes tengan como con quién hablar y que los escuchen y no sean como un caso por allá, un número más. Eso era. Gracias, Catalina. También quiero agregar pues que nosotros tenemos en el instituto 5 maestrías. Creo que también es muy valioso la relación que ustedes puedan establecer tanto con los otros estudiantes de las otras 4 maestrías como con los cursos electivos que ofrece cada una de las maestrías y que ustedes pueden tomar en cada semestre como cursos selectivos o como cursos de extensión. Entonces, creo que esa interdisciplinariedad, creo que ese diálogo entre saberes también es muy valioso para la formación de todos ustedes. Y si no hay ninguna otra pregunta, entonces pues acabaríamos acá
Ah, bueno, Marta pregunta que si la maestría abre cada semestre. No, la maestría es bianual por ahora, entonces las inscripciones son cada 2 años, por eso también lo que hablaba ahorita Catalina, casi que ustedes reciben una educación personalizada porque durante 2 años estamos pendientes de un grupo que es pequeño de estudiantes, entonces pues todo el tiempo estamos ahí disponibles para las asesorías, para las tutorías, y pues para lo que ustedes requieran, entonces es cada 2 años, entonces por eso tienen que aprovechar ahorita este periodo de inscripciones. Si alguno de mis compañeros quiere decir algo, o Sí, hay una Julián, pregunta. Rocío, Catalina. Preguntan que si la maestría la abren cada semestre y no. Ese es el otro argumento importante. Sí. Abrimos cada 2 años, muchachos. Así que no sean tímidos. Esta es su oportunidad porque si no, esta puerta se cierra y no vuelve a abrir hasta dentro de 2 años. Verónica, si te registraste, igual ahí queda grabado, queda guardado pues eso que registraste. Si vuelves a entrar con tus datos pues de registro, ahí puedes seguir subiendo los documentos, entonces no hay ningún problema. Eso sí, pues deben quedar todos los documentos subidos antes del 31 de mayo para que quedes oficialmente inscrita. Eso. Entonces... sí, ya les dejo mi correo por acá. Bueno, ahí quedó, paula.marin@caricuervo.gov.co. Recuerden por favor escribirme para cualquier duda que tengan. O si quieren me dejan su teléfono también en el mensaje que me escriban para yo responder por teléfono también sus dudas, también es posible. Entonces, pues acá terminamos la charla informativa, la segunda charla informativa de la maestría. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, los esperamos en la maestría. Muchas gracias. Y gracias a todos pues por estar acá y por compartir las experiencias. Hasta Gracias a luego. todos. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.